Hoy tenemos nuestro cuarto encuentro, o sea, hoy estamos cerrando lo que sería la etapa de las exposiciones que fueron divididas en 4 módulos. Hoy nos toca concretamente al que llamamos Coyuntura y Perspectivas. Este recorrido que desde el gremio y en acuerdo con los docentes intentamos transitar, que tiene que ver con poder posicionarnos y poder tener una caracterización más actual y argenta sobre el Estado como espacio de desarrollo laboral, profesional y de práctica de política pública, ¿no? En una segunda instancia tratamos ya de ir recortando las políticas públicas en particular, ya con una ubicación dentro de este panorama estatal en la aplicación de políticas públicas, y una tercera clase que fue la anterior, en donde ya tratamos de basarnos en intervenciones, algunas situaciones particulares y otra cómo intervenir desde una situación hipotética, caracterizando escenarios o espacios, que es lo que el compañero Carballeda nos ayudó en la primera parte. Así que bueno, hoy en esta última de los 4 encuentros, aquellos que quieran después participar también para la aprobación del curso y se acuerdan que lo dijimos en los encuentros anteriores, les vamos a dar una consigna guía para el trabajo de presentación, que puede ser en grupo, como para que además de el de haber participado o haber presenciado la capacitación puedan certificar la aprobación del curso. Así que en el intervalo, entre uno y otro parte de la mañana, vamos a redactar, vamos a darle la consigna escrita para el trabajo, y hay 15 días de presentación. Estábamos pensando con Luciana, con la gente también del espacio de arte de niñez, si tal vez poner el miércoles de la semana que viene una instancia de consulta, de apoyo, si algunos grupos quieren o venir a charlar por dónde están encarando el trabajo y eso, que pueda servir para conversarlo. Pero bueno, vamos a lo que nos toca en el día de hoy. Hoy estoy acá con mi compañero y amigo, Nicolás Rivas, para poder contarles un poco sobre su trayectoria, sobre su formación. Les voy a decir que él es licenciado en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Servicio Social de la Universidad de San Pablo, docente en distintas universidades como la UBA Moreno, actualmente director de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y ha desempeñado funciones en distintas áreas del Estado nacional y provincial. En el caso de Buenos Aires, él trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y en el programa de mejoramientos de barrio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Así que otro TS hoy con nosotros, Nicolás Rivas. Podemos pensar en disponer de un espacio de 1 hora y media. Va a tener que hablar sin micrófono, sí, y manejate con la libertad que te caracteriza. Bueno, gracias, Esteban. Bueno, buenos días para todos, buenos días también para todas. Cuando preparaba la actividad de hoy, que en realidad fue una preparación antes del desarrollo de este curso y también haciéndolo, porque hay como un triple rol que se juega acá, que es el de haber participado en todo el curso por un lado, el haber estado trabajando inicialmente con los compañeros de ATE en poder pensarlo y estructurarlo, y al mismo tiempo ahora en este rol circunstancial acá de docente. Entonces todo eso se juega en esta exposición, así que sepan entender esos tres cruces que se van a dar, y que la idea es que puedan ser también aprovechados. Cuando se dio la inauguración de esto, ya hace un mes, el primer día, yo ahí di un ejemplo del cual me arrepentí. Después hice una mención a los medios de comunicación y fue muy rápido, ¿no? Porque en realidad quería remitir a discutir algunas cuestiones vinculadas a lo de la batalla cultural, que después lo vamos a ver ahora con un poquito más de detenimiento. Pero reconozco que fue, después que lo dije, me doy cuenta que fue muy rápido, ¿no? Porque en realidad quería remitir a discutir algunas cuestiones vinculadas a lo de la batalla cultural, que después lo vamos a ver ahora con un poquito más de detenimiento. Pero reconozco que fue, después que lo dije, me doy cuenta
había corrido sin calentar, ¿no? Entonces cuando uno corre sin calentar, por ahí te podés desgarrar, no es lo mejor. Entonces vamos a tratar de retomarlo hoy. Desde el momento inicial en que fue pensado esta propuesta, a mí todo el tiempo me aparecía un hilo para poder pensar la clase de hoy en un tono crítico. En un tono crítico, no crítico del neoliberalismo, porque sí, porque ya está, me parece, más o menos. Creo que acordamos, tenemos ideas generales, sino un tono crítico pensando todo el tiempo los modos en buscar aportes que permitan el ejercicio cotidiano del hecho de trabajador del Estado, ¿no? Ese es un poco el norte que fue guiando todo el tiempo esta preparación, ¿no? Cómo buscar algunas reflexiones que permitan mejorar nuestros laburos, ¿no? En esta coyuntura. En ese sentido, los acontecimientos públicos de la semana pasada no pasan desapercibidos. Me refiero a lo de López, quiero decir, porque no le quita el tono crítico a lo que pensaba, pero quizá marcan algunas cosas de manera más fuerte, entiendo yo. Por un lado, como obstáculo, ¿no? La asociación de choriplaneros vagos y políticos corruptos está al orden del día con mucha fuerza y va a requerir mucho esfuerzo para poder desarmarlo en nosotros, ¿no? Por un lado. Por otro lado, esta asociación, hay el papá de un amigo que a veces discutimos de política, él plantea que el kirchnerismo es como el radicalismo, decía él, ¿no? Lo decía desde el peronismo de Perón, desde ese peronismo lo decía. Porque dice, el kirchnerismo como el radicalismo, dice derechos humanos y cortes de luz, ¿no? Con un tono muy crítico, y a lo que él ahora le agrega, derechos humanos, cortes de luz y corrupción, ¿no? Con lo cual, esta idea de López como la generalidad del kirchnerismo, ¿no? va a costar, va a llevar tiempo, pero al mismo tiempo yo creo que es una oportunidad también, porque en el sentido es la que menos me agrada, pero al mismo tiempo quizá necesaria, ¿no? Discusión acerca de cómo se financia la política, ¿no? Me parece que es una discusión que se viene en este escenario complejo, ¿no? Porque sabemos quizá para qué lado va a ir. Otra discusión me parece interesante como oportunidad, mejor dicho, lo que está sucediendo, independientemente de lo de López, pero es que nos ayude a poder decir lo que no se dijo, ¿no? Me parece que hay un escenario donde podemos empezar teniendo una base de acuerdos comunes, a poder decir aquello que por diferentes circunstancias, quizá por la batalla cultural, quizá no se dijo, se eligió no decir. Y por otro lado me parece que también que esto puede, como oportunidad también para poder responder la pregunta acerca de ¿qué sucede cuando no se es gestor de la política? ¿Querés mate, compañero? No, gracias, con eso estoy bien. ¿Qué sucede cuando no se es gestor de la política y qué sucede cuando no se es político con estos casos, ¿no? Porque siendo funcionario hubiera sido un matiz, siendo un político hubiera sido otro matiz, siendo un ex es diferente. Nada, me parece que son preguntas que la idea es que puedan ayudarnos a pensar el presente. Por otro lado, este tono crítico también estaba pensado en poder reflexionar acerca de qué hacer ante la presencia de sujetos, sujetos colectivos, individuales, instituciones, que se acercan con determinadas demandas, resultado de necesidades expresadas en problemas, ¿no? Este triángulo de necesidad, de demanda o necesidad, demanda, problema, ¿no? Ahí Alfredo es claro en eso, ¿no? Cómo se va armando y configurando y cómo impacta en la institución, en los imaginarios, estas tres cosas que se van procesando, se van armando. Él hablaba del problema como átomo, ¿no? En continuo movimiento. Necesidad, demanda y la expresión de problema. Esto, cómo repercute en nuestras instituciones en la actualidad, en nuestras instituciones públicas, y cómo hacemos nosotros para que esos sujetos se vayan o pasen por esas instituciones mejor de cómo entraron, con menos padecimientos y con más derechos, y criticando al macrismo, ¿no? Claro. Y bueno, pero yo creo que ese es el desafío grande. ¿O no somos defensores de lo público? Bueno, éramos defensores de lo público y seguimos siendo defensores de lo público.
Ahí hay una batalla de sentido en torno a lo público. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos. Difícil, ¿eh? Yo creo que es difícil. Pero al mismo tiempo me parece que es motivante, ¿sí? Porque nos pone en un lugar que nunca nos fuimos y que seguimos estando. En todo caso, lo que han cambiado son los sentidos de la política por un lado, algunas sensibilidades sociales por otro, y nosotros deberemos cambiar también, pero hay cosas que no estamos cambiando, que es nuestro sentido de lo público. O dicho de otra manera, y esto también para los que no se identifican con el gobierno anterior, me parece que también vale, el desafío en esta presentación de cómo poder contribuir en desarmar este sensible vamos a volver, cómo desarmarlo, esto, en términos de política pública e intervenciones, en términos de propuestas. Cómo poder desarmarlo, cómo esa consigna poderla desarticular y que nos permita brindar elementos, que nos brinde elementos para pensar en nuestro ejercicio cotidiano. Esa es un poco la intención. Le decía que pensaba tomar 5 pequeños bloques que tienen que ver con una reflexión acerca de Weber acerca del Estado, ¿no? Weber, como acá fue el más nombrado de los clásicos, ¿no? Bueno, porque estamos hablando de Estado y fue uno de los tipos que más pensó esto hace 120 años. Sobre todo pensando el concepto de burocracia no como un adjetivo que descalifica, sino como un sustantivo, que es donde estamos insertos todos nosotros cotidianamente. Por un lado eso, por otro lado algunas características del Estado al que Leuckovic, ya fallecido, denominó en relación al menemismo el Estado gestor administrativo, ¿sí? No porque lo que vivamos sea igual, pero tiene algunos rasgos que me parece que nos puede ayudar a poderlo pintar, a poderlo caracterizar en el presente. Después quería comentarles algo acerca del concepto de integralidad o abordaje integral, que a mí me parece que es una idea que no es nueva, vamos a ver los antecedentes, y que me parece que nos puede ayudar a buscar algunas estrategias en este desarme del sensible, y no lo digo de manera peyorativa, todo lo contrario, como comunidad de sentimientos, ¿no? Plantea hay un pensador inglés, Raymond Williams, que habla de comunidad de estructura de sentimientos, ¿no? Como conjuntos de ideas, de creencias, de valores compartidos y consentidos para un determinado grupo, ¿no? Yo creo que eso expresa en parte eso. Y la idea de la integralidad quizá como propuesta operativa, y no le bajo el precio al operativo, lo contrario, como propuesta instrumental para pensar nuestras intervenciones. Por último, algún debate en torno a esta idea de batalla cultural, para poder visualizarlo como oportunidad de reflexión en estos tiempos. Arranco con un pasaje de Robert Castell que a mí me parece que esta idea de ir a los clásicos, en el sentido de Weber, tiene la idea del pasado, pero sobre todo como efecto heredado, ¿sí? A mí me gusta mucho esto porque no es la historia en el sentido tradicional, ni tampoco es una sociología tradicional. Está en esta idea de historia social o en todo caso apuntando a lo que se conoce como genealogía, ¿no? Que tiene que ver con los acontecimientos, pero sobre todo con los modos en que se armaron esos acontecimientos de la historia, con lo que no se dice, con lo que se ocultó a partir de ese acontecimiento, con lo que no aparece con claridad. Y el punto acá me parece interesante, la idea de efecto heredado por un lado, y por otro lado de captar lo que hay de inédito, ¿no? Lo que se viene de arrastre y cómo eso de arrastre se resignifica con lo que aparece en el presente. Weber es un autor, fue un pensador, fue político, como de una clase acomodada, filósofo, abogado, participó en la fundación de un partido, docente. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama Weber, el político y el científico, o la política como vocación, la política como profesión, o la ciencia como profesión, que es un libro chiquito y la verdad que está buenísimo, porque plantea como algunas
cuestiones iniciales acerca de lo que es hacer política y lo que es hacer docencia, en un contexto, insisto, ¿no? Hay que ubicarlo en Europa en 1900, pero que me parece que contribuye a pensar algunas cosas en el presente. La idea de tipos ideales que él trabaja, como su nombre lo indica, difícil de aplicación concreta, ¿sí? En todo caso, ayuda a entender algunas características, algunas acentuaciones, pero no necesariamente como reflejo de la realidad, ¿no? Digo, lo que vamos a decir ahora también. Por eso planteo esto acá de tipos ideales como para también ser cuidadosos en la aplicación rápida y mecánica de lo que vamos a ver. Esto ya fue dicho acá varias veces, yo lo voy a decir de vuelta, porque entiendo que nos sitúa, ¿no? Digo, la posibilidad de comprender el Estado como una organización que domina el territorio y el órgano administrativo es sencilla, nos queda, nos ubica, nos pone en un lugar. Cuando Weber pensaba el territorio tenía que ver más con las demarcaciones de los estados-nación creados en Europa en ese momento. Necesariamente incluye dentro del Estado en primer lugar a los ejércitos. Esta idea de la defensa de los lugares y de la soberanía, diríamos hoy. Nosotros lo tomamos más, o la invitación, es a tomarlo más como despliegue del ejercicio laboral, en lugar del ejercicio laboral, ya sea en la oficina, sea cuando uno sale de comisión, sea cuando permanentemente hay un laburo en algún barrio, ¿no? Esa es la idea de territorio. Hoy la idea de territorio se puede decir que le compite o es una instancia superadora, que por ahí la palabra superador no era más feliz, no era más feliz. Pero lo que se hablaba en los 60 y se habló con mucha fuerza en la época del desarrollismo de la comunidad, ¿no? Quizá hoy pensarlo en términos territoriales nos incorpora los 90, ¿no? Como el lugar de sociabilidad importante a partir de la fuerte desocupación, a partir de lo que se denominaba, algunos autores denominaron como proceso de insularización, es decir, trabajo o no trabajo, tengo una actividad social, tengo mis parientes en ese territorio, en esa comunidad, a diferencia de otros momentos donde la cierta sociabilidad laboral era llevada adelante por fuera del territorio. El que hablaba acá, digo porque estamos en ATE, era de Genaro, de esto, de la idea del barrio como fábrica, ¿no? Bien de los 90. No lo digo porque necesariamente suceda en el presente, sino para entender esta idea de territorio como un lugar donde el Estado ejerce cierto dominio, al igual que en el órgano administrativo. El órgano administrativo es el órgano donde nos movemos todos los días nosotros, y que está... uno podría pensar que es rebatible lo que voy a decir, cuestionable, y tampoco muy profundo, pero nada es casualidad dentro del Estado en términos de gestión administrativa. Yo tenía un compañero de trabajo que yo una vez le decía que tenía un jefe que me había estado persiguiendo para que firme el informe, ¿no? Él quiere que lo firme. Entonces mi compañero de trabajo que se estaba devorando, nos habían puesto en el freezer en provincia en ese momento, no teníamos mucho laburo, entonces este compañero de trabajo con la venia del jefe se dedicaba a estudiar, estaba leyendo a Weber, leía, estaba obsesivo y todo lo que pasaba lo relacionaba, ¿no? Entonces él decía, lo que le interesa al jefe no es el informe, lo que le interesa es tu matrícula, lo que le interesa es que vos des cuenta de una racionalidad profesional para que habilite a él la gestión política. Bueno, cuando hablamos de órgano administrativo estamos refiriéndonos a eso, estamos refiriéndonos a un poder que se ejerce en términos cotidianos a partir de una estructura de ravioles, una estructura de memos, una estructura de expedientes, que son los que posibilitan que lo público tenga sentido.
Será aburrido, a uno le gustará más, a uno le gustará menos. Yo en mi trabajo sé que si no sigo el expediente, ese expediente quizá no salga. ¿Sí? Y tiene que ver con el dominio que hay sobre ese espacio. Y las pujas internas entre diferentes sectores, entre el cuerpo administrativo histórico que trasciende a los políticos o trasciende a los técnicos políticos y que van teniendo su propio poder dentro del sistema del Estado, que también en muchos casos es el poder nuestro que tenemos para llevar adelante diferentes acciones. Discúlpenme que tenga nada de pedagógico lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Es un choclo de 10 renglones, pero intenté cortarlos y me parecía que era una buena oportunidad con que sea, nos tomemos un minuto para leer textual lo que plantea Weber en torno a la idea de política. Sobre todo para comenzar, no comenzar de ninguna manera, para resignificar el sentido político de nuestras características técnicas, o el sentido político de nuestros informes, el sentido político de nuestras entrevistas, de nuestras firmas, de nuestros viajes, ¿sí? Que todos lo sabemos, está claro, ¿sí? Pero en todo caso, lo que a mí me interesaba era poderlo referenciar en lo que plantea Weber y al mismo tiempo hacer eje en dos cuestiones. Acá en la definición, si ustedes ven, dice cuando se dicen cuestiones políticas o que son políticos, lo que quiere significar siempre la respuesta a esa cuestión, ¿no? Esa me parece que es la clave de esta primera parte. La respuesta a esa cuestión, él va a decir que esa respuesta a esa cuestión va a estar vinculada con los intereses en torno a la distribución, conservación y transferencia del poder. Y a mí me parece que acá, en esta idea de distribución y conservación, en este desagregado que hay en torno al poder, entramos a jugar nosotros como agentes del Estado. Porque está claro que el jefe es el jefe y que hace un dominio, ¿sí? Pero está claro también que ese intento de dominio, o ese poder que se ejerce, es un poder que desde el momento que se ejerce, entra en discusión. Y entra en discusión a partir, según Weber, que a mí me parece interesante pensarlo, de la idea de distribución, de conservación y transferencia. Poder, acá entendido como imposición de la voluntad. Eso también lo plantea él. Imposición de la voluntad, por la seducción, por el convencimiento, por la fuerza. Para él no hay valoraciones diferentes en torno a esto. Hoy podríamos hacerlo sin lugar a duda, pero imponer al otro la voluntad de que haga lo que yo quiero que haga. Y a mí me parece que en nuestros lugares de trabajo, la idea de poder desagregada en torno a estas tres categorías, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución y la transferencia, ¿sí? Porque desde el momento en que somos obligados por nuestros vínculos de dependencia, en una estructura orgánica piramidal del Estado, a hacer determinada tarea, en esa delegación ya aparece la idea de distribución y transferencia. Quiero decir, hay un margen de maniobra, hay un margen de acción política que en términos gráficos podríamos pensar que se separa de la decisión, aunque no está realmente separado, ¿sí? Pero hay una parte donde no somos vistos, hay una parte donde no somos controlados, hay una parte donde no somos disciplinados. No digo que desaparezca todo esto, no desaparece, pero se hace más suave, se percibe menos. Yo me acuerdo, esto hace muchos años, pero cuando yo trabajaba en provincia de Buenos Aires, en el distrito de lo que era General Sarmiento, bueno, ahora San Miguel, José Paz y Malvinas, y en ese momento, hace muchos años, Duhalde quería ser presidente. Entonces estaba con su esposa, estaban poniendo muchos recursos con el famoso ente del conurbano, y hacen una experiencia piloto de programa de autoconstrucción de viviendas. Duhalde había roto de alguna manera con los intendentes, no roto, pero tenía una relación muy conflictiva con los intendentes. Entonces gira mucho dinero a través de Cáritas.
¿no? Y en San Miguel a través del amigo Francisco, ¿no? Era el que regenteaba, digamos, la política pública de Duhalde en términos de vivienda y demás. Y esto arranca, y bueno, por esas cosas, yo quedo como formando parte de los equipos técnicos de esa experiencia piloto, ¿no? Que lo peor que te puede pasar en el Estado a veces ser experiencia piloto. Es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo tener los ojos acá, todo el tiempo. Bueno, y arrancamos así, con los ojos acá, todo el tiempo, ¿no? Cómo iba a ser la autoconstrucción, las viviendas. Aparte, en un momento donde la idea de autoconstrucción es una idea que tiene lo peor del romanticismo, pensando que todos, como están desocupados, van a trabajar. Bueno, nada de eso sucede. Si estás desocupado, no quieres hacer nada, la solidaridad no es obligatoria. Bueno, en fin, mi problema es la vivienda, no la necesidad de que yo sea solidario. Si yo tengo frío, poco tiene que ver con mi interés en ayudarte. ¿Qué sé yo? No digo que esté bien o que esté mal, digo que son diferentes registros. Bueno, fue un fracaso inicialmente, después lo mejoramos. Ahora, cuando Mejide le gana las elecciones a Chiche Duhalde, cambia la estrategia del dualdismo y nunca más me preguntaron y me pidieron un informe, cosa que hacían cada 2 o 3 días, o que estábamos en el barrio laburando y aparecía la Chiche, aparecía en helicóptero, así que, bueno. Desapareció esta idea de disciplinamiento, de control, de vigilancia, no desapareció. Se hizo más suave totalmente. Y la verdad que fue una experiencia buenísima de trabajo. Es una circunstancia tipo ideal la que le estoy nombrando, ¿sí? Porque tiene como cosas extraordinarias. Pero en el ejercicio de la intervención esto se nos aparece también como posibilidad. Otro recurso pedagógico hermoso, que les estoy exponiendo a continuación, como para que vean mi capacidad didáctica, como para que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. Es todo textual de Weber, ¿eh? A mí me parece que está bueno un poco, me parece que está bueno, porque después hablamos sobre, pero para hablar sobre primero hay que un poco leerlo también, ¿no? Leerlo o escucharlo o entrevistarlo, ¿no? Me parece que nos da más autoridad a lo que podamos decir. Acá Weber dice que hay 2 formas de hacer de la política una profesión. Dice, o se vive para la política o se vive de la política. Y después dice, en realidad, estas cosas suceden casi simultáneamente, lo relativiza, ¿no? Pero a mí me parece interesante en este momento pensar, reflexionar en torno a las estructuras actuales, sobre todo dirigenciales, de los espacios públicos, ¿no? Que están siendo ocupadas con gente que no vive de la política, ¿no? Es más, yo tenía un buen trabajo, este discurso no lo he escuchado, yo tenía un buen trabajo, en realidad gano más en Arcor que acá, pero bueno, tengo un amigo que en realidad que estaba con Mauricio y me dijo que si yo podía venir acá, y acá estoy, no sé, para ayudar, ¿sí? Bueno, yo digo, esto es nuevo en el Estado Nacional, pero no es nuevo en el Estado. Tiene toda una tradición que tiene que ver con los momentos iniciales del Estado, como decía Cantarelli, ¿no? También, donde el Estado aparecía en un lugar casi de trascendencia, ¿no? Casi como podría pensar el trabajador público en la década del 40 o del 30, quizá más el 40 que el 30, como un valor, como una actitud moral, como una idea de servicio, de responsabilidad. Después sucedieron los 60, los 70, los 80, los 90, y estas ideas se fueron transformando, la idea de masividad que se incorpora en los años 50 en torno a la política pública, la idea de consumo, de integración de los trabajadores dentro del campo del estado de bienestar, configura otra idea de Estado.
Él, cuando hace la diferencia entre los que viven de la política y los que viven para la política, señala que uno de los, no utiliza la palabra riesgos, pero una de las posibilidades en los estados cuyos políticos profesionales viven para la política, es que sea un estado vinculado a la plutocracia, es decir, al gobierno de aquellos que tienen dinero. A mí me parece que hay elementos que ayudan a pensar algunas características de esa idea de plutocracia con el presente. No solo por los CEOs que están en los ministerios, sino por los cuadros intermedios, los cuadros o las segundas o terceras líneas que tienen una inserción en la política totalmente diferente o en algunos casos muy diferente de lo que fue esta idea del funcionario militante, ¿no? Más vinculada al kirchnerismo, o esta idea también de la no separación entre, riesgosa, de los ingresos por el trabajo que ya tengo o que dejo de tener y mi inserción en el mundo de la política. A mí me parece que pensar diferentes modos de inserción de los políticos desde estas dos perspectivas puede contribuir también a entender también algunas razones, algunos sentidos de esas acciones o de esas políticas públicas. Bueno, la idea inicial de esto de Weber era como el valor de volver a los clásicos, en el sentido que ayudan a entender algunas cuestiones del presente, por un lado, y al mismo tiempo darnos marco para así ya meternos un poco más en la actualidad. Acá hay una serie de características. Esto está tomado de uno de los textos que está en la bibliografía, que es de Ignacio Leucowicz, polémico Leucowicz, ¿no? Es un autor en esta idea de que él tiene en torno al Estado, a sujetos postestatales, pero al mismo tiempo es muy rico, la verdad que es lindo leerlo. Dice cosas diferentes, decía, ¿no? Él murió en el 2004. Lo último que escribe él, dice, y él muere en abril del 2004, ¿no? Y dice, algo está cambiando con este Estado, ¿no? Insinúa ya algunas cuestiones, o será quizá el deseo de uno de que Leucowicz diga lo que uno quiere de él, o hubiera dicho lo que uno quisiera que estuviera diciendo, puede ser también. Pero algo él menciona de eso. Y acá en realidad él del 19 al 20 de diciembre hace un libro, ¿no? Donde detalla qué pasó el 19, qué pasó, hace una cronología de los hechos y una interpretación todo el tiempo. Es muy interesante ese libro que es el anterior a Pensar sin Estado, que se llama, no recuerdo yo ahora, que está en la bibliografía. ¿Alguien vio la bibliografía, la tapa del libro? Sucesos argentinos. Exactamente. Cacerolazo y subjetividad postestatal. Exactamente, cacerolazo y subjetividad postestatal. Bueno, una parte él caracteriza lo que llama Estado técnico administrativo. Y se refiere básicamente a los procesos neoliberales de la década de los 80 y 90. Se refiere a eso. No se refiere a anarquismo. Tuvo manera de verlo. Ni habla de la ciudad de Buenos Aires, habla de los 90. ¿Por qué digo esto? Porque para no pensar para tomar alguna distancia de ese pensamiento inicial en el que acordamos en torno al retorno al neoliberalismo, ¿sí? Pero al mismo tiempo una diferenciación importante. Básicamente pasó el kirchnerismo en el medio, entre otras cosas. Esta idea de que no decide la política, administra lo fatal o inevitable, a mí me parece que tiene fuerza. Me parece que tiene fuerza. En el sentido de presentar los acontecimientos en un orden casi natural del desarrollo de la vida, ¿no? Y casi natural que yo esté ahí como funcionario, casi por el azar,
por vínculos, por venir de la sociedad civil, ¿no? Que es el lugar que aparece como más blanco, más puro, menos contaminado, menos atravesado por la política tradicional, las ONG, ¿no? que nuevamente aparecen como lugares de competencia con el Estado, ¿no? Sobre todo en términos de valores. Esta idea de la gestión de lo existente a baja intensidad, ¿no? Me parece que también tiene fuerza, ¿no? De desacelerar los procesos. Que es para los que trabajan en ciudad, los conocen más que nosotros, que he trabajado pocas veces como trabajador en ciudad, la mayoría ha sido en nación, en provincia, municipio, legislativo, judicial, pero no en ciudad, poco. Los que conocen ciudad lo saben, no hay una improvisación en esta desaceleración, ¿no? Puede ser presentada como improvisación, puede ser presentada como internas dentro del Ejecutivo, pero que en realidad analizadas obedecen a una estrategia, ¿no? Que es la no eliminación, pero así sacarle consistencia. El último dicen más cercano a las conexiones prácticas que a las grandes articulaciones. Y yo lo puse en el último lugar para que me dé pie con la imagen que viene ahora. ¿Vieron cuando decimos esta idea que tenemos que articular? ¿No? Tenemos que articular. Bueno, es un síntoma del fracaso, ¿no? Cuando uno dice, ¿no? Claro, articulemos. A mí me pone muy nervioso, honestamente. Lo digo yo en mi trabajo, pero la verdad me doy cuenta que cuando digo, aparte uno lo dice como se está despidiendo, ¿viste? ¿No? Te está despidiendo y te diste cuenta que estuvo bien lo que salió de manera casual. Entonces uno lo piensa en términos de planificación. Bueno, para mí esta idea de tenemos que articular, cuando lo decimos, es un síntoma del fracaso. Es un síntoma del fracaso, pero no para autoflagelarnos, ¿eh? Lo digo como síntoma de fracaso en términos de gestión. Yo les recomiendo que lean los jueves el suplemento Comunidad del Diario de la Nación. ¿Alguno lo lee? Bueno, léanlo. ¿Por qué? Porque ahí hay una usina, ahí hay una esencia, un ABC de lo que es la política pública de ciudad y de nación. De la concepción en torno a la política pública y la concepción en torno a los problemas sociales y las solidaridades. Es Juan Car y no es Juan Car. Juan Car por el momento está a la izquierda del suplemento Comunidad. Otras veces no. Ese suplemento da cuenta de la vida de las organizaciones sociales, de la vida de las ONG, con mucha fuerza. Si uno lo mira en detalle, se va a dar cuenta que algunas ONG, aquí es el laburito, están patrocinadas por empresas que publicitan en el diario. Bueno, tiene que ver también con la idea de la soberanía vinculada a la libertad del capital, ¿no? Que criticaban en la diapositiva anterior. Pero al mismo tiempo, ese suplemento, o dicho de otra manera, la organización Techo, por decirlo rápidamente, que les recomiendo una nota en la revista Crisis, que se llama Un cheto para mi país. Es muy linda, es una nota... Yo cuando... Acá hay docentes de la carrera, cuando le preguntamos a los estudiantes de primer año sus motivaciones para estudiar trabajo social, o preguntas que yo no hago habitualmente, pero otros hacen, o yo a veces también la hago. Y hay qué experiencias traen de algún laburo vinculado a emergentes de cuestiones sociales. Aparece, en 30 pibes aparece 10 que vienen del laburo con Techo o el laburo con esta ONG que labura que ahora va a aparecer de vuelta, con las frazadas en ciudad, no sé cómo se llama. Con lo cual hay una motivación. A mí me parece que este es el punto interesante cuando yo hablo de sentido común como oportunidad, ¿sí? Hay una motivación inicial
que de manera casi, al menos pensando en estos estudiantes, con cierta ingenuidad por un lado, en los adultos creo que no hay ingenuidad, pero que a mí me parece que esta idea inicial de sentido común, de entender que los problemas sociales no tienen vida en sí mismos, sino que en realidad lo que se manifiesta en torno a determinada problemática que tiene que ver con un problema de salud que aparece en una institución, va a tener que ver quizá con alguna cuestión vinculada al estado de la vivienda o el tratamiento, va a tener que ver con eso, y que también ahí lo que está dando vuelta es cierta dificultad de inserción laboral de algún miembro, y que en realidad tiene que ver también con que la falta de escritura hace la imposibilidad de poner plata sobre la vivienda porque no hay seguridad, y que esto también tiene que ver, bueno, y ya una cadena, que esta cadena, en esta cadena, como yo la estoy presentando, hay un sentido común que yo creo que puede ser aprovechado. Creo que puede ser aprovechado. Después, esto se radicaliza para un lado, se radicaliza para otro, es atravesado con la política, es atravesado para algunos con lo que nunca tiene que ser atravesado, como la política. Claro, ahí aparece la cuestión conflictiva. Pero inicialmente, yo creo que acá se presentan oportunidades. Oportunidades en términos de gestión cotidiana. ¿Sí? Caballero elabora dos conceptos que son de la problemática sociales complejas y el de sujeto inesperado. Estos problemas que portan y que se van creando, se van constituyendo a partir de diferentes agendas, a partir de trayectorias, de dinámicas institucionales, y que en realidad una parte de una institución, diferentes partes de diferentes instituciones están en condiciones quizá de abordarlo, pero ninguna en sí mismo. De ahí que la contracara quizá de esto de problemáticas sociales complejas puede ser, de la perspectiva institucional, el sujeto inesperado. Ese que pone en tensión todos los recursos, los sentidos fundacionales de la propia institución. Y a mí me parece que esos elementos también contribuyen. Esto es un ejercicio probabilístico lo que yo estoy planteando, como me parece a mí como una posibilidad que ayuda a poder constituirnos mejor en términos de intervención cuando yo hablo de esta idea de integralidad. No sé si efectivamente es lo que hay que hacer, pero repensando cómo venía el curso, repensando charlas con compañeros, reflexionando también con docentes, se me ocurrió poder estructurar esta clase en torno a esta característica propositiva que tiene que ver con la integralidad. Por eso estoy haciendo esta introducción, la integralidad como componente de lo público estatal y como diferentes aconteceres cotidianos que pueden contribuir a tomar esta idea de la integralidad. ¿Se entiende esto, no? Hay una cronología incompleta de diferentes momentos. Si tuviésemos que estudiar la relación entre política, pobreza e instituciones, y hacemos un recorte, nos encontramos en Estados Unidos, donde empieza donde para algunos se da el proceso de profesionalización de la asistencia, ¿no? Ese pasaje o algunos lo conocen como caridad científica, ¿no? Donde empieza a aplicarse una racionalidad estatal o paraestatal, vinculada también a iglesias metodistas, para ordenar estos modos de atender los problemas sociales. Y ahí ya se habla de esta perspectiva de enfoque comprensivo, ¿no?
cuando aparece un sujeto en una institución, en realidad resulta necesario para pensar un abordaje que pueda contribuir a reducir y minimizar ciertos padecimientos, esta idea de lo exhaustivo, de lo integral, y no de la manifestación inicial. Una obviedad la que estoy diciendo, yo lo sé que es una obviedad. Lo que digo es que me parece que estamos en un momento donde si nos fortalecemos en algunos aspectos, me parece que se puede dar esa discusión. Me parece que se puede dar y que nos puede contribuir a mejorar nuestros ejercicios cotidianos. Otro antecedente es la Fundación Eva Perón. Hay un texto que no lo nombra Alfredo en esto, a las audiencias, pero el texto es Política Social, Subjetividad y Poder de la Fundación Eva Perón. No lo nombra. El que lo nombra las audiencias las menciona. Es un libro que es muy interesante, el libro de Karina Ramaciotti y otros, que es sobre la Fundación Eva Perón y las mujeres entre la provocación y la inclusión, que habla del protagonismo femenino que tuvo la Fundación, no solo en la figura de Eva, sino en los cuerpos técnicos, administrativos y profesionales. Y ahí hace alguna referencia a las audiencias, ¿no? Las audiencias eran esos lugares donde Perón hacía audiencias con los sindicatos, ¿no? Los miércoles se reunía con sindicatos, solo con sindicatos, ¿no? Y escuchaba las problemáticas, las llamaba audiencias, porque la metodología era la misma que a veces usaba Eva en la Fundación, que era la de recibir personas o grupos y de tener en el dispositivo ese, el dispositivo donde abundaba también la idea de control también, la idea de disciplinamiento también, pero también la posibilidad de un acceso casi simultáneo a las ventanillas de los derechos, por decirlo rápidamente. Y estaba el de Obras Públicas, el de Salud, el de Trabajo, el de Vivienda, ¿no? En el mismo momento, donde era recibida esa persona. Entonces aparecía una demanda, era transmitida, y al mismo tiempo se generaba un abordaje de una perspectiva mayor a la demanda inicial. Esta es la idea de la audiencia. Muchos intendentes de Gran Buenos Aires lo repitieron, quizás algunos lo siguen repitiendo, como metodología de trabajo. El desarrollo de la comunidad, ahí hay mucho de otra perspectiva, ¿no? Porque sobre todo el desarrollo de la comunidad se presenta inicialmente como un paradigma que quiere romper con el esquema de la Fundación Eva Perón, ¿sí? De la mano de la Alianza para el Progreso, de la mano de Kennedy, de la mano de cierta profesionalización también de la asistencia, no solo para el trabajo social. Pedagogos, antropólogos, sociólogos se incorporan fuertemente ahí al Estado, en los 60, con el desarrollo de la comunidad. Pero el desarrollo de la comunidad también tiene un componente que sedujo mucho, porque era el componente del Estado saliendo. El Estado saliendo literalmente a los aspectos comunitarios y vinculándose fuertemente con lo que no había hecho el peronismo, que son con las organizaciones no gubernamentales. El peronismo se vincula fuertemente con los sindicatos, como su herramienta de acción social, su herramienta de acción política, su herramienta constitutiva casi de su identidad. Pero no con las organizaciones no gubernamentales, que van a tener una relación más errática, ¿no? Más de acercamiento, a distancia. El desarrollismo todo lo contrario. Toma la distancia de las organizaciones sindicales, pero al mismo tiempo se refugia fuertemente con esta idea de participación, tan sensible a todos nosotros, ¿no? Que con mucha claridad, yo lo entendí ahí, de fijo, con mucha claridad lo planteó Rinesi, ¿no? Esta idea de cuando hablaba de la tensión entre representación y participación, ¿no? Bueno, el desarrollismo poco quería tener que ver con la idea de representación, porque lo que aparecía fuertemente era el peronismo proscripto. Entonces esta idea de participación en términos de involucramiento de la comunidad, no de la política, pero sí de la comunidad, que hoy la tenemos, ¿sí? Hoy la tenemos resignificada, es una idea que viene fuertemente del desarrollismo.
Lo último, los que han estado en el Ministerio de Desarrollo Social son los que más conocen, el intento inicial del Plan ahí, ¿no? En el lugar. Algunos me parece que han laburado ahí, conocen mucho más que yo. Las mesas barriales, ¿no? Los consejos locales, me olvidé, los consejos sociales locales, ¿no? En pleno 90, yo he participado, laburante técnico político, a veces más técnico que político, a veces más técnico que político en ese momento, de la constitución de mesas barriales, ¿no? Esta idea de, ante una fuerte crisis de representación de la política, crisis de legitimidad de la política, esta necesidad de discutir con organizaciones sociales, desde los grupos de madres, los bomberos, Cáritas, grupos de autoayuda, convocados por el municipio, convocados por el ministerio, junto con el desarrollo social, para discutir la implementación de determinado programa. El desarrollo local de los 90, esta idea como contracara del neoliberalismo, para algunos, para otros la misma moneda, para otros no, en realidad fue un lugar posible. Bueno, hay una gran discusión en torno a eso y que es interesante. Pero los consejos sociales locales también aparecen como lugares donde es posible, o donde hubiera sido posible, reflexionar acerca de los abordajes integrales. ¿Qué es el empoderamiento? Empoderar a la sociedad en contra del Estado. Inicialmente, no digo el empoderamiento que se usa hoy en algunos discursos políticos, que tiene otro sentido. Pero inicialmente, esto lo elabora Susana Murillo, la idea de empoderamiento es una idea desarrollada fuertemente por los organismos internacionales en esta distancia total entre sociedad civil y Estado, porque Estado es corrupto, Estado es negación de lo público, Estado es negocio privado, ¿sí? Estado es sucio. La sociedad civil tiene que empoderarse a enfrentar a ese enemigo que es el Estado. De ahí viene el concepto de empoderamiento, como plantea la compañera. Ubiquémoslo, por decirlo rápidamente, en un campo de tensión, de que le tenemos que cargar los sentidos. Las constituciones políticas de los... hasta el 10 de diciembre uno podría pensar lo que fue de esa manera. Del poder local dentro de los municipios se fue articulando como respuesta a los apoyos y a los lealtades que se fueron construyendo. Quiero decir, yo asumo mañana la intendencia y voy a tener que equilibrar las fuerzas a partir de diferentes delegaciones, distribuciones de poder en desarrollo social, en cultura, en salud, una dirección para uno, otra dirección para otro, un programita para uno, ¿no? Entonces vamos fragmentando cierta gestión. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que esto es un modo de resolución de la política. La idea de integralidad en estado puro va de frente contra esto. La idea de la integralidad, yo recuerdo cuando Alicia Kirchner largó el plan ahí, que era todo muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero cuando un ministerio tenía que ser el eje concentrador de ciertas distribuciones de poder del resto de los ministerios, éramos todos compañeros. Ahí se complica, ahí se complica. Por eso digo, interesante lo que plantearon, como una disputa de sentidos. Bueno, acá parece que está claro. Vilas, que estuvo acá con Rinesi, en un libro, en un texto que se llama, el título es creo que lo puso en la bibliografía, Después del neoliberalismo, no sé si puso ese texto. A él le dedica un capítulo pequeño a la diferencia entre técnica y política. En realidad asume diciendo que no hay tal diferencia y demás, sino que es una intencionalidad de los organismos de financiamiento, de ciertos sectores liberales, de poder diferenciar la técnica y la política. Yo lo que digo en ese sentido es que me parece que a veces, reconociendo el carácter político de la técnica, me parece que a veces nos viene muy bien
ser estrictamente políticos. Lo he dicho de otra manera, nos viene muy bien ser estrictamente técnicos. Y argumentar desde la matrícula, argumentar desde la formación universitaria, o argumentar desde nuestro enclave gremial, o argumentar desde donde nos parezca que tengamos que argumentar. A mí me parece que es un momento, a diferencia del pasado, donde algunos refugios se van a constituir más en términos de identidades laborales, ¿sí? Y hay que buscarlas, que de identidades que nos agrupaban por otro lado, que después derivarán en otras, qué sé yo. Pero en principio me parece que es una oportunidad. Me parece que hay subjetividades generacionales en todos los procesos que estamos viviendo, ¿sí? Y que está bueno que haya encuentros. Creo que estos espacios posibilitan, aunque quizás no con el interés que uno quisiera, estos traspasos de experiencia. Yo me recibí en el año 1993 y me fui a laburar en el año 93. Estaba feliz por laburar en el Estado. Y era uno que se había quedado en el 45, en ese Estado. Bueno, han pasado 20 y pico de años de eso. Esto era un poco para dar cuenta de optimismo, no en términos de optimismo, sino en términos de encuentro de diferentes saberes y experiencias a la hora de pensar los momentos actuales, los momentos neoliberales actuales. Hay un debate que se dio en el año 2011 por medio de diarios, de unas reuniones, que la verdad que está bueno, yo se lo recomiendo, son cartas que están en el diario Página 12 del año 2011. Que son entre María Pía López y Eduardo Brunner acerca del concepto de batalla cultural. Donde lo que plantea Pía López es una crítica a pensar la idea como batalla cultural, es una crítica que plantea López del problema de la batalla cultural, y Brunner dice no hay batalla cultural. No dice que no es un problema, sino dice que no hay, sino que hay una batalla continua. Bueno, yo les confieso que gran parte de una parte de esos artículos me trascienden porque no los entiendo, honestamente, pero otra parte sí. Bueno, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, que a mí me parece interesante. En esta idea de Horacio González, en la diapositiva, la foto anterior, planteaba, él dice, el otro artículo que salió ahora, hace un tiempo, dice, la resistencia es un componente ético, dice, y hace una historia de la resistencia, ¿no? Y una valoración de la resistencia. Pero después introduce, parece que está bueno, para pensarlo también en nuestros ejercicios cotidianos, la idea de oposición, ¿sí? No la de resistencia, sino en términos políticos la de oposición, en términos éticos la de resistencia. Y a mí me parece que la de oposición, y esto corre por mi cuenta, sumada a pensar las ideas no de resistencia, sino de insistencia por un lado, y las cuestiones vinculadas a los abordajes integrales, ¿no? En términos de oposición, a mí me parece que son puntas que pueden ayudar a pensar el presente. Ahora, para eso para eso me parece que hay que tomar alguna distancia de esta idea de batalla cultural. Le plantea López, dice, esto en esos esquemas de batalla y de guerra, si no nos ubican en una condición de soldado que obedece, ¿no? Más que la posibilidad de repensar lo que está sucediendo. Brunner dice, no hay batalla cultural, la cultura es un campo de extensión permanente. De vuelta, yo acá vuelvo con, ¿no?, mis recursos pequeños, concretos, disparadores. Bueno, él dice que la cultura es por definición un campo de batalla perpetua. Que el problema es cuando hay esos momentos de paz. En este presente de cruces generacionales, yo recuerdo que cuando el 10 de diciembre participamos muchos, pero del 9, del acto de Plaza de Mayo, se empezó a cantar el Vamos a Volver, ¿no? Y yo después me quedé pensando, digo, bueno, yo esto lo canté en el 87.
Bueno, lo cantó ustedes en el 87, 88. ¿No? Una banda canadiense saca este tema que es el pop en el mundo, dice la frase, vamos a volver, es o que vuelva el pop o el pop en el mundo. Tiene una estructura musical no muy compleja, ¿no? Pero que pegadiza, ¿no? Que tiene esto del pop y al mismo tiempo con una universalidad, una democratización que otros géneros no tienen. Y la cantábamos en el 87, ¿no? En una esperanza que terminó después como terminó, pero que yo recuerdo en algunas reuniones, grupos de jóvenes de juventudes políticas, donde cantábamos esto, ¿no? Y se repite ahora. ¿Qué quiero señalar con esto? Y con esto vamos finalizando. Primero son unas críticas a la idea de batalla, ¿no? Que son tomadas, no son textuales del Pío López, pero están tomadas de ella. Lo que está claro es que eso sí no lo dice Pía, aunque solamente para él lo puede decir en otro momento, pero la tensión entre el libre pensamiento y la orgánica, ¿no? Esa es como la discusión, ¿sí? Hay momentos en que no hay mucha discusión sobre algunos sentidos, hay momentos en que, porque somos parte de diferentes estructuras, hay momentos en que no, en que resulta necesaria una defensa del libre pensamiento.